Hola a todos y bienvenidos a Bocados de Biología. Me parece que esta es una buena ocasión para hablar de un par de cosas. Una que se quedó en el tintero en episodios pasados y otra que simplemente me parece interesante. La primera está relacionada con la serie de episodios sobre las proteínas que tuvimos el año pasado, los episodios del 79 al 82. En ellos hablábamos, sorpresa sorpresa, de las proteínas, de su composición, de su importancia y de cómo el cuerpo regulaba su producción para tener siempre las que necesitaba y no tener las que no necesitaba. Cuando mencionábamos todas estas cosas, hablábamos frecuentemente en términos de genes. Según esta visión, un gen es una secuencia específica de ADN que contiene los planos para una proteína. Ese gen es traducido cuando usamos los planos que contiene para manufacturar la proteína correspondiente. Si queremos hacer más o menos de una determinada proteína, lo normal, lo que pondríamos en marcha, serían una serie de procesos para que la maquinaria celular de lectura accediese a los genes correspondientes de forma más frecuente o menos. Esto es muy bonito y ordenado. Cada gen tiene su proteína, como libros en una biblioteca. Cuando necesitas fabricar una proteína dada, vas al libro correspondiente y ahí tienes las instrucciones para montarla. Pero hay un problema con este esquema mental. El ser humano tiene unos 25.000 genes, pero el número de proteínas está cerca de 90.000. La biología nos ha vuelto a complicar la vida de nuevo. Siguiendo la analogía del libro, según nuestro esquema mental básico, un gen es una historia lineal y sin interrupciones. Tiene un principio donde se acopla la maquinaria genética y empieza a leer. Se va leyendo todo en orden, sin saltarse nada, y se acaba. Pero la realidad, como siempre, es un poco más compleja. En una primera aproximación, un gen se parece más a una película vista en televisión. Tiene una serie de partes relevantes para la historia, partes de código genético que especifican secciones de la proteína a fabricar. Pero, entre muchas de estas secciones, contiene también largas pausas publicitarias. En términos un poco más rigurosos, a estas partes de la película, las partes interesantes que están separadas entre sí por los anuncios, se los llama exones. A los anuncios, en cambio, se los llama intrones. ¿Cómo funciona esto entonces para fabricar la proteína? Estas interrupciones sin sentido, estos intrones, parece que arruinarían un poco la fabricación, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando la maquinaria celular traduce el ADN a proteínas, primero saca una copia del gen entero en ARN. Este ARN mensajero, en principio contiene todo, tanto los trozos de película como los anuncios. Sin embargo, antes de llevarlo a la fábrica de proteínas para traducirlo definitivamente, hay un preprocesamiento. Una maquinaria de proteínas especializada corta y descarta los intrones y empalma los exones en orden entre sí. De forma muy abstracta, podemos pensar en esto como en grabar una película de la tele, en los tiempos de las cintas de vídeo, allá en la prehistoria. Ponemos la peli a grabar, paramos la grabación cuando comienzan los anuncios y la retomamos cuando vuelve la película. Y bueno, aunque entendemos perfectamente por qué las películas tienen pausas publicitarias, nos gusten más o menos, esto es un poco más difícil de entender en el caso de los genes. Hay distintas hipótesis sobre por qué los intrones están ahí. Pero como nos pasa tantas veces, todavía nos quedan muchas más preguntas que respuestas. Sin embargo, la existencia de los intrones, de los exones y de este sistema de corte y empalme de ARN sí que nos da una respuesta al misterio de las 90.000 proteínas. Cuando se cortan y empalman los exones, antes de mandar el ARN mensajero a fabricar, la maquinaria no cambia el orden en el que están, pero a veces se salta algunos. Si tenemos, por ejemplo, 4 exones, el resultado del corte y empalme podría ser 1, 2, 3 y 4. Pero si nos saltamos algún exón, si paramos de grabar al principio de una pausa publicitaria, pero iniciamos la grabación al final de la siguiente pausa publicitaria, saltándonos un trozo de película, si hacemos ese tipo de cosas, nuestros exones podrían montarse también como 1, 2 y 3, o 1, 3 y 4, o 1 y 3, o 2 y 4, y otras posibilidades. Por supuesto, la maquinaria celular no tiene por qué producir todas las combinaciones posibles, porque para empezar no todas darían lugar a proteínas funcionales.
muchas serían un caos de aminoácidos sin sentido. Pero a veces resulta que sí, que gracias a este diseño modular basado en varios exones semi-independientes, puedes sacar varias proteínas funcionales a partir de la misma secuencia de ADN. Es como una película creada para la televisión de forma muy inteligente, contando con las pautas publicitarias, de tal forma que pueda contar 2 o 3 historias distintas si te saltas algunas de las secciones. Y de hecho, como la maquinaria que hace los cortes debe de tener una vena rebelde, la cosa se puede complicar todavía más. A veces ni siquiera es necesario respetar esta estructura de exones e intrones estrictamente. Uno de los montajes alternativos de nuestra película puede, por ejemplo, eliminar pedazos de un exón, cortando una escena que estaba después de la publicidad, pero que formaba parte de la película en sí. Como si hubiéramos ido al baño, se nos hubiera pasado el final de la publicidad y le hubiésemos dado toda prisa a grabar cuando ya estaba empezando. Otras veces, en cambio, los intrones pueden dejarse intactos y traducirse. Imaginaos una película en la que los anuncios tienen ambientaciones y actores parecidos a los de la película. Una película en la que si dejas la pausa publicitaria en vez de cortarla, la historia que se cuenta va a variar un poco, pero va a seguir teniendo sentido. Si hay algún estudiante de cine escuchando, esta idea es gratis, aunque probablemente ya se haya hecho. Pero bueno, si nos metemos mucho en esto se nos pone muy complicado muy rápidamente. El ADN y la traducción es todo un tema. El concepto general, que es útil saber, es que el ARN mensajero no es una simple copia del ADN original, sino que está procesado, cortado y empalmado como se hace con una película de cine, y que estos distintos cortes, estas distintas películas sacadas de montajes alternativos del mismo material original, permiten sacar varias proteínas distintas a partir de un único gen. Y es importante destacar que estos montajes no son al azar. El que una célula produzca un corte u otro puede estar definido por proteínas reguladoras y señales celulares, incluyendo hormonas. Esto quiere decir que, por ejemplo, los machos y las hembras de un animal pueden compartir un gen, pero crear montajes alternativos que resulten en la fabricación de proteínas alternativas que tengan funciones alternativas. Esto no es tan solo un capricho del genoma o una cosa rara que ocurre de vez en cuando. Es un mecanismo de regulación muy importante y sistemático, y sobre el cual, como tantas otras cosas, todavía queda mucho que aprender. Como segundo tema de hoy me gustaría presentar un organismo muy interesante, específicamente un hongo conocido como cornezuelo del centeno. El nombre científico del cornezuelo es Claviceps purpurea, y es el miembro más conocido del género Claviceps. Este grupo de hongos, a los que podemos llamar cornezuelos o ergot de forma más general, ERGOT, son parásitos muy sofisticados de plantas de la familia de las gramíneas, cosas como por ejemplo el centeno, pero también el triticale, el trigo o la cebada. La aventura del cornezuelo comienza, como la de tantos hongos, con esporas transportadas por el viento, o quizá pegadas a algún insecto. El destino de estas esporas, si todo va bien, es una de las espiguillas del centeno que contienen las flores de la planta. Específicamente, el lugar donde la espora espera caer es en la parte femenina de una de estas florecillas. Como vimos en el episodio 70, estas estructuras femeninas tienen forma de jarrón más o menos deformado. Hay una parte ancha, la barriga del jarrón, que contiene el óvulo a la espera de ser fecundado. De esta barriga sale un cuello estrecho y alargado, acabado en una apertura. En condiciones normales, lo que la planta quiere que ocurra es que un grano de polen alcance la apertura, germine y extienda un diminuto tubo de material celular. Un tentáculo gelatinoso que baja por el cuello del jarrón, alcanza el óvulo y lo fecunda. Pero si las cosas van como quiere el cornezuelo, el resultado va a ser muy diferente. En vez de un grano de polen, lo que llega a la apertura del jarrón es la espora del hongo. La espora germina y empieza a crear una hifa, con H, una de estas estructuras tubulares como hilitos que forman el cuerpo de los hongos. Las podemos ver muy claramente en ese aspecto lanudo que tiene el moho que a veces crece en esa comida que hace tiempo que debimos tirar a la basura.
Esta hifa del cornezuelo baja por la apertura como si fuese uno de estos tentaculitos del grano de polen. De hecho, sigue el mismo camino, y esta imitación de un proceso que la planta esperaba que ocurriese evita que las defensas de la planta se activen. Para ella, por ahora, lo que está ocurriendo es perfectamente normal. Básicamente, el cornezuelo se hace pasar por un grano de polen haciendo su trabajo, lo cual le da acceso al ovario. Una vez en el ovario, el hongo lo infesta completamente. No mata nada inmediatamente, pero se introduce en los tejidos y absorbe nutrientes. Invade especialmente el tejido vascular, los tubos que transportan agua y nutrientes desde el resto de la planta, y cuyo objetivo normalmente sería aprovisionar a una semilla en desarrollo. Sin embargo, ahora, estos tubos alimentan al nuevo parásito que crece en la flor. Poco a poco, los tejidos que rodean al hongo irán muriendo a medida que les quitan los nutrientes. El cornezuelo, sin embargo, irá creciendo más y más dentro del cascarón vacío que hasta hace poco era una flor. En este punto empezará a producir más esporas y las expulsará al exterior de la planta junto con un fluido viscoso y dulzón. Este fluido atraerá insectos, que acabarán con algunas de las esporas pegadas al cuerpo y las llevarán a otras plantas para repetir la invasión. Pero este no es el final del ciclo de vida. Una vez ha exprimido todo lo que puede de la planta, el cornezuelo crea una estructura dura, una forma de resistencia que le servirá para pasar el invierno cuando las flores por fin se marchiten y caigan al suelo. Esta forma de resistencia tiene aspecto de cuerno, de ahí su nombre común, o de garrote, de ahí el nombre latino claviceps, que se puede traducir como cabeza de garrote. Estos garrotes, en condiciones favorables, germinan. Crean estructuras fructíferas con pinta de bolitas en la punta de un tallo, que liberarán esporas al viento y comenzarán de nuevo el ciclo de vida. Ah, y un pequeño detalle. Estas estructuras de resistencia, estos garrotes que le dan su nombre al hongo, están cargados de compuestos venenosísimos. En ocasiones, en la antigüedad, la gente recogía y consumía grano infectado que tenía estos hongos mezclados por en medio. El resultado eran epidemias del entonces llamado fuego de San Antonio, fuego sagrado, o ahora más recientemente, ergotismo, unas epidemias que mataron a decenas de miles de personas. Entre los síntomas del ergotismo tenemos convulsiones, alucinaciones y, de forma horripilante y letal, gangrena. Los alcaloides del cornezuelo provocan una contracción arterial muy intensa, lo cual corta la circulación a los miembros y hace que los tejidos empiecen a morir, se infecten y se pierdan. El proceso causa una sensación de ardor en los lugares afectados, de donde derivan esos nombres que hacen referencia al fuego. Sin embargo, no existe veneno que los humanos no consideremos una gran oportunidad. En 1938, el químico suizo Albert Hofmann estaba investigando las propiedades fisiológicas de los compuestos del ergot del cornezuelo para ver si se podían sintetizar medicamentos a partir de ellos. Estaba experimentando, en particular, con un compuesto llamado ácido lisérgico, a partir del cual sintetizó dietilamida de ácido lisérgico, también llamado por sus siglas en alemán LSD, un compuesto altamente psicoactivo. La historia del LSD se nos sale un poco de los propósitos del programa, pero os recomiendo leer sobre ella. Es todo un viaje, valga el chiste malo. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.